Bienvenido, peregrino. Peregrinos es el programa que te invita a recorrer con nosotros el Camino de Santiago y estaremos allí donde tú estés, dando voz a tu valentía. Te contaremos las historias de los lugares por donde pasa, sus leyendas escondidas, toda la información de actualidad y las mejores historias de superación que quedaron impresas en las huellas del camino. Bienvenido, peregrino, a un programa más. Soy Ana Martín y hoy voy a contarles muchas cosas interesantes, entre ellas el albergue mejor valorado del norte, que está en Cantabria y que tiene un proyecto con una ONG en el que igual les interesa colaborar. Y voy a llamar a Nacho Beneito, un militar que estuvo en Irak en guerras, cosas que nadie debería vivir, y sufrió una experiencia vital en el Camino de Santiago. Damos paso a peregrinos. Ustedes seguramente habrán hecho el camino, están planificando hacerlo o por lo menos les gustaría hacerlo, ¿verdad? En solitario, acompañado. ¿Qué hay de aquellas personas que eligen otro tipo de compañero? Hemos hablado con Ignacio, que fue con su perrita, ese compañero de vida que cada uno elige tener a cada momento. Pero, ¿qué ocurre cuando el compañero también es un medio de transporte? ¿Qué ocurre cuando vas con un caballo? Vamos a hablar con Filiberto Hernández, presidente de la asociación Caminos Vía de la Plata. Él ha generado, tras este tramo, una guía ecuestre para informar a otras personas que lo quieran hacer con este compañero tan especial, establecimientos donde parar, veterinarios, etcétera, etcétera. Vamos a hablar con Filiberto Hernández para entender cómo es hacer el Camino de Santiago a caballo. Muy buenas tardes, don Filiberto. Buenas tardes. Bienvenido de nuevo al programa. Muchas gracias por darme otra oportunidad para hablar a todos los peregrinos que quieran hacer el camino y a todas las personas. Esto es muy interesante, el viaje con un compañero de estas características, ¿no? Porque ya no es solo ir uno con uno mismo, además tiene que ir cuidando de un ser vivo. Sí, te complica un poco más, pero bueno, también a la vez te da más libertad, ¿no? El caballo te ayuda muchísimo al camino, puedes disponer de más agilidad, ¿no? Y de más resistencia para poder ver cosas que andando, bueno, pues simplemente, no sé, un ejemplo, hay un castillo a 3 kilómetros o un puente romano o alguna ruina que vas andando con la mochila y vamos, no te separas del camino a verlo, ¿no? Claro. Y sin embargo el caballo te da esa oportunidad de poder ir a verlo sin ninguna clase de problema. Ajá. Y es claro. El camino a caballo es, creo que, la forma ideal de hacer la plata. Yo diría, ¿no? Hay que ser experimentado en montar a caballo para emprender esta aventura, ¿verdad? Bueno, sí, tienes que tener un caballo hecho a ti, un caballo que sea, lo suyo es que sea tuyo, ¿no? Y que esté hecho a ti, un caballo muy bien tomado y, bueno, saber montar a caballo. Tampoco un gran profesional, ¿no? Pero bueno, una persona que monta con seguridad, que monta a caballo exactamente, que sepa, que lo conozca su caballo. ¿Qué época del año nos recomienda para hacer la ruta de la Vía de la Plata a caballo? Bueno, yo siempre digo que me gusta mucho, a mí la plata me gusta muchísimo en otoño e invierno. En otoño e invierno para el caballo es muy buena, porque dispones de agua prácticamente en todas partes, no tienes ningún problema. Y también algo de hierba fresca, ¿no? Y aparte de todo esto, la temperatura es una temperatura bastante homogénea, es una temperatura fresca, que bueno, por la zona sur ya sabéis que es más calurosa, que se está muy bien, yo lo hice del 15 de noviembre hasta el 13 de diciembre,
y fue fantástica. Me llovió solamente un día un poquito, así que nada, fue una travesía maravillosa. Desde Sevilla hasta, perdón, desde Sevilla hasta Zamora. Sí, yo la hice desde Sevilla hasta Zamora. Tenemos intención de continuar de Zamora hasta Santiago, hasta Finisterre, que es mi idea, unir el Cantábrico con el Mediterráneo. Y bueno, está ahí el proyecto. Pero sí, la hice desde Sevilla a Zamora. ¿Y cómo es la experiencia en el sentido, uno tiene que ir alternando en tramos de ir a pie con el caballo para que descanse y luego volver a montarlo? ¿Cómo es esto? Bueno, un poco, como he dicho antes, el caballo te da mucha libertad, ¿no? Entonces yo voy a decir un poco como lo hice. Yo me levantaba en la mañana y lo primero que hacía era, bueno, pues atender al caballo, darle su desayuno, que estuviera... el camino a caballo, el protagonista es el caballo, por supuesto, y es al que hay que cuidar, ¿no? Bajo todos los conceptos. Entonces, bueno, el caballo desayunaba tranquilamente, mientras el caballo desayunaba, pues yo también iba a desayunar, ya preparaba todo, y después lo que hacía era salir andando. Por dos razones. Una, porque me apetecía, eso es muy importante también, ¿no? Y otra, bueno, por calentar los músculos, tanto el caballo como yo. Y bueno, yo había días que hasta me hacía 14 o 15 kilómetros, ¿no? Andando. Pero no por otra razón, simplemente era por eso y porque me apetecía andar. Y después, cuando me cansaba de andar, pues me subía. Y cuando te cansas de estar encima del caballo, pues te bajas, ¿no? Y andas un poco, estiras las piernas, o si ves un poco de hierba muy buena, va que pues mira, aquí el caballo se lo va a pasar bomba, me bajaba. Entonces, bueno, un poco... Alternando, ¿no? Sí, alternas, pero alternas según te vaya dando el día, ¿no? Y según tengas el día también. Es decir, te permite disfrutar de más cosas porque no te da pereza desviarte un par de kilómetros a ese castillo tan interesante que queda un poco a desmano y que con la mochila a cuestas no lo harías ni loco. Exactamente. Eso es lo que yo siempre digo, te da libertad. Y vas con un compañero, porque el caballo dicen que es un animal muy sensible a los pensamientos y al estado de ánimo de la persona con la que va. Sí, para mí era mi amigo. Es verdad, mira, yo lo hice creo que con lo más difícil que se puede hacer, hablando de caballos, que fue con el semental. Yo tengo un semental pura raza árabe, pura sangre árabe, pura hispanis, Moa Hassan, es un caballo espectacular. Y bueno, con un semental es muy difícil, ¿no? Porque el caballo ya de por sí es un animal gregario que echa mucho de menos a su grupo y bueno, si está fuera más todavía, pero claro, al ser semental más todavía. En el momento que vuelve un poco algunas yeguas o otros animales, pues lo altera más, ¿no? Se altera un poquito más que cualquier otro caballo. Pero bueno, no tuve ningún problema. La verdad es que el caballo no me dio ningún problema en ese sentido. Esta guía que habéis editado tras este viaje tuyo, la guía ecuestre por La Plata, ¿dónde se puede adquirir o dónde se puede informar la gente si quisiera seguir tus pasos? Bueno, nosotros hicimos la guía. Los ejemplares los tengo yo. Me la pueden pedir a mí directamente, yo se la mandaría. Y a la vez, bueno, lo que pasa es que ya la guía puede estar, porque esta se hizo en el 2014, pero a la vez le mandamos un listado de establecimientos actualizado al momento, un QR. Entonces, entre la guía y el QR, quien quiera hacer el camino de la Vía de la Plata hoy lo tiene toda la información necesaria sin ninguna clase de problemas. Aparte que de la Asociación Caminos de la Vía de la Plata estamos a su disposición, ¿no? Son 80 o 90 socios ahora mismo y cualquier problema que se tenga le intentaremos buscar la solución, ¿sabes? Estupendo. La solución pertinente. O sea, la guía ha servido para que todos seamos conscientes de que la Vía de la Plata puede ser un futuro extraordinario a caballo, para la gente que le gusta montar a caballo. Además es una experiencia única. Y la tradición en esa zona también del sur de montar a caballo, ¿verdad? Claro, es que pensando también en eso, bueno, y es otra forma distinta, ¿no? No solamente ir a la tal romería, que ya se conoce prácticamente, hay muchísima gente que va a las romerías ahí por la zona sur, por Andalucía y Extremadura, pero bueno, a lo mejor pues ya les parece algo aburrido, aparte de, bueno, cada uno va, unos van por devoción a las vírgenes y tal.
o a las romerías y eso, pero bueno, hay otros que van por divertirse, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor todos los años el mismo camino, y esto es una aventura diaria. Es una aventura totalmente diferente. Claro, ¿no? claro, sí. Vale, pues vamos... Sí, perdón. Pero una aventura muy bonita, porque con la guía lo que ha servido es para tener toda la información, ¿sabes? Entonces, ese problema que puedes tener, o esa sensación de no saber dónde vas a dejar tu caballo cuando llegas al final de la etapa, esto ya lo tienes resuelto, tienes resuelto los veterinarios, tienes resuelto prácticamente todas las necesidades. Claro. Entonces, simplemente montarte a caballo y disfrutar de la etapa que tienes por delante. Vamos a dejar el WhatsApp del programa como refuerzo por si alguien quisiera ponerse en contacto con vosotros y no pudiera o tuviera problemas, el 623003919, y le pondremos en contacto con el presidente de la Asociación Caminos Vía de la Plata. Muchas gracias, don Filiberto. Enhorabuena por su labor y estamos en contacto en Peregrinos. Muchas gracias a vosotros, muchísimas gracias, otra vez repito, por darnos voz. Muchísimas gracias. Un abrazo. En La Plata necesitamos gente como vosotros, de verdad. Gracias. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. El origen del primer itinerario cultural de Europa. El origen de la peregrinación hacia Santiago. Ven a conocer el inicio de la historia. Oviedo como origen del camino. De la historia tras todos los caminos. Te esperamos donde todo empezó. Los peregrinos que estaban en la Edad Media, en el siglo IX sobre todo, cuando se descubren aquellas luces famosas en Iria Flavia y que venían de Europa, tenían dos puntos de entrada, uno Roncesvalles y otro por Aragón. Este es el paso de Somport, uno de los pasos y de los caminos más importantes en la Edad Media que nos ha dejado joyas únicas, como un monasterio con, según la leyenda, que conservó un tiempo el Santo Grial. Vamos a hablar con Alfonso Salillas, director gerente de Turismo de Aragón, para que nos informe qué proyectos se está llevando a cabo para revitalizar este camino, que no podemos olvidarlo porque eso es olvidar parte de nuestra historia, y para ver qué joya única no nos podemos perder de Aragón. Muy buenas tardes, don Alfonso. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido a Peregrinos. Le vemos muy ocupado con los proyectos llevados a cabo en la recuperación del paso tan importante que fue Somport para el Camino de Santiago. Sí, para ser justo, la verdad es que he heredado este proyecto porque el proyecto acaba este año y mis antecesores pues lo empezaron. Es un proyecto POCTEFA, que ya sabéis que ha durado varios años, pero sí que es verdad que la finalidad, nos habíamos dado cuenta que claro, este es un proyecto de revitalización económica, pues porque lo que quiere revitalizar, como tú bien has dicho, es una de las rutas que iba hacia Santiago de Compostela, un itinerario cultural europeo desde hace muchos años y conocido en España como el Camino Francés. Y es verdad que nuestro paso por Aragón es el paso del Somport, ¿no? Que ahí pues ya también había un hospital, que es el Hospital de Santa Cristina, muy importante. Entonces, pues nada, aquí pues nos dimos cuenta que bueno, es un entorno pirenaico de gran potencial, como bueno, el que ha estado por ahí lo puede saber. Adolecía entonces, bueno, antes de empezar el proyecto, pues no solo de una evidente falta de seguridad, nada más en un tramo pequeñito, sí, sino también de algún deterioro, entonces, claro, a los peregrinos, a lo mejor ya sabes que en algunas partes del camino cambian de ruta o que cogen otras rutas porque son más cómodas, o también a veces pues tomaban el autobús y entonces pues claro, también esa ruta pues estaba deteriorada porque no siempre está bien, a veces los ayuntamientos pues no tienen dinero para conservación, y entonces más o menos casi te he explicado de lo que va el proyecto, ¿no? El Camino Francés pretendía un concepto de camino pues
pretendía ser una cosa unificada entre Francia y España, porque en los Poctefa pues tenemos que ser socios del otro país, y por eso este camino lo empezábamos en Olorón Saint-Méry, que también ahí hay una catedral que es la catedral de Saint-Méry de Olorón, y ahí empezaba este camino que se pretendía rehabilitar y se ha rehabilitado. Después, si quieres, entramos en lo que se ha hecho, y después llegaba pues hasta que enlaza nuestro último municipio de Undués, que se llama Undués de Lerda, ya que va hacia Navarra, ¿no? Pasamos ya a la Comunidad Autónoma de Navarra. Entre los proyectos llevados a cabo, nos ha comentado el presidente de la Asociación de Camino de Santiago en Jaca, una restauración de algunos albergues, la señalización en varios puntos y una restauración en un camino. Es decir, que están llevando ustedes a cabo un proyecto de dimensiones globales en Aragón para poder acoger el paso de los peregrinos y asistirles en su ruta, ¿no? Pues sí, hombre, como es de varios socios, hombre, al final el proyecto pues había que gastar dinero. Es verdad que se aprobó en Europa, en Bruselas, y se han acometido pues todo lo que te he dicho antes que hacía falta. Como te ha dicho el presidente, creo que es Javier, ¿cómo se llama? Del Camino de Santiago de Jaca, se ha señalizado el camino tanto con mojones como con carteles informativos en todos los municipios por los que pasa, en los que se explica, además, hombre, se explican y se detallan pues los elementos culturales que hay en cada municipio, lógicamente, los que son de mayor relevancia, hombre. Es verdad que casi cada municipio tiene, fíjate, de tradición, pues un edificio que ya sean pues monasterios o hospitales, hombre, sobre todo lo que hay más son hospitales, ¿no? Que ya de entonces, yo qué sé, después de la catedral de Saint-Méry de Olorón, pues también viene en el municipio de Lourdes de Saint-Christophe una residencia, después en el municipio de Sarrance pues viene un monasterio de Sarrance. Ya cuando entramos en España, pues lo primero que encontramos es el hospital de Santa Cristina de Somport, que es lo que te nombraba antes. Uno de los 3 más importantes de la cristiandad en época medieval. Muchísimas gracias, don Alfonso, por su testimonio, y le esperamos en próximos programas en Aragón, en el Paso de Somport. Bueno, ha sido un placer, gracias a vosotros por difundir nuestro camino francés. Un abrazo muy grande, buen camino. Gracias, buen camino. Estás escuchando Peregrinos en Radio Intereconomía. Aragón, puerta de entrada del Camino de Santiago. Te proponemos una experiencia única entre los Pirineos Atlánticos y Aragón a través de Somport. Recorre el Camino de Santiago francés por nuestro territorio. Déjate llevar por la historia, el patrimonio, la gastronomía, la naturaleza. Esto y mucho más lo encontrarás en el Camino de Santiago francés a su paso por Aragón. Más información en turismodearagón.com. Campaña financiada con fondos FEDER, Turismo de Aragón, Gobierno de Aragón. Vámonos al capítulo 4, último capítulo de cierre, con Andrés Martínez, subdirector del Real Instituto de Estudios Asturianos. ¿Por qué es la persona ideal? Porque es la persona que más sabe de la historia de Covadonga en su época medieval. Nos ha dicho que ese enclave tenía un cruceiro, que el altar mayor tenía situado al apóstol Santiago. Nos ha dicho que tienen documentado el paso de peregrinos en la época medieval. Suficientes pruebas para decir que Covadonga era parte del camino xacobeo. ¿No les interesa saber por dónde iban los peregrinos en el siglo XV? ¿Soy solo yo, la friki? Me encantaría pisar por sus huellas, me encantaría ver lo que ellos vieron. Porque cada huella deja una emoción y esa emoción queda en el aire, queda como parte de la magia del camino. Vamos a ver también qué nos dice del número de monasterios.
Pues mira, es un hecho insólito que se da solo en Asturias, no se da en ninguna parte de la península, en ningún otro lugar, que en la arteria esta septentrional que bordea Covadonga hay en un espacio de unos 30 kilómetros 4 monasterios benedictinos. Uno de ellos es San Pedro de Villanueva, que es en Cangas de Onís, pero siguiendo al concejo vecino, que es el concejo de Parres, cuya capitalidad, o más conocido por Arriondas, hay otro monasterio. Arriondas es conocido por el Sella y la fiesta que se organiza actualmente todos los años. Pues desde el siglo XII existe el monasterio de San Pedro de Villanueva, a pocos kilómetros el monasterio de San Martín, en Arriondas, a pocos kilómetros el monasterio de Santa María de Villamayor, en el concejo de Piloña y en dirección a Oviedo, y a pocos kilómetros el monasterio de San Bartolomé de Nava, en Nava, la conocida villa de la sidra, ¿no? Exacto, donde pueden encontrar ahora mismo el Museo de la Sidra y les enseñan cómo se hacía de forma ancestral. Exacto. ¿Y estos monasterios eran hospitales de peregrinos? Bueno, quería resaltar que la fundación de estos monasterios es insólita porque las fundaciones benedictinas no se asientan en ámbitos rurales, solo por una necesidad de la orden. Y es más llamativo que sean 3 monasterios de órdenes femeninas que en ese espacio de 30 kilómetros se implantan, todo en torno a un gran valle surcado por el río Piloña y por donde actualmente va la carretera nacional 634. Y la orden, la regla, San Benito, imponía a todos los monasterios hospedería para peregrinos. Y en este caso la afluencia era tan grande que suponemos que esta implantación tan atípica venía dada por las grandes riadas de peregrinos, para lo cual estas órdenes tenían unas rentas asignadas, es decir, un dinero anual para socorrer al peregrino. ¿Estamos hablando del siglo XII? Nacen en el siglo XII, sí. En el siglo XII, en Covadonga, están los canónigos de San Agustín. Canónigos de San Agustín, que no son lo mismo que los agustinos. No. Explíquenos la diferencia, por favor. Los canónigos de San Agustín es una creación en una época en la que la Iglesia necesitaba reformarse. Y tienen su razón de existir poco antes, como anticipo reformador, de la gran reforma de la Iglesia de Gregorio VII. Por eso la Santa Sede los ayuda mucho y el propio rey Alfonso VII también les patrocina, les da sombra para sus creaciones, porque no es una orden propiamente monástica. Es una orden que podemos considerar que tiene cuño monástico, es decir, está basada en lo que es la pobreza y la vida comunitaria. Tienen una vida activa frente a lo que es el modelo monástico, que está ya sus monjes reducidos a un monasterio. Estos no, hacen una vida fuera y además... con labor, ¿no? Con labor. Y incorporan al laico a las tareas de la Iglesia. Y eso es muy importante. Que en ese momento sería una reforma increíble, ¿no? Increíble, por eso, claro, eran también vistos por Roma y por eso los ayudan tanto. Y la incorporación del laico suponía que en aquellos espacios más lejanos pues ayudaban, por ejemplo, en las hospederías, alberguerías, al peregrino. Covadonga tenía 2 prioratos donde estaba impuesta lógicamente los canónigos de San Agustín. Uno era en la zona lebaniega, que era el priorato de San Juan de Naranco, que dependía de Covadonga y era regido por los canónigos de San Agustín. Y otro priorato lo tenían ya en tierra castellana, que era cerca del monasterio de Sagún. Se llamaba el priorato de Santa María de Trianos, que tenía un hospital de peregrinos anexo
que es el Hospital de San Nicolás del Camino Francés. ¿Por qué le asignan tan tempranamente a los canónigos de San Agustín el santuario de Covadonga, el enclave de Covadonga, como paso de peregrinos del Xacobeo? Pues precisamente porque ellos nacen para esto, para estas funciones. Y de hecho, sus fundaciones, si quieres ver las fundaciones de los canónigos de San Agustín, son fundaciones que van todas por los sitios donde está el camino. Hospitaleras. Exacto. Desde Roncesvalles a Santiago. Y ahí tenemos no solamente estas de Covadonga y sus prioratos, sino San Marcos de León o la misma abadía de Arbás en Pajares, donde también están presentes, porque por Pajares era otra arteria que venía a la Cámara Santa. Don Andrés, un placer tenerle en Peregrinos, como siempre, que nos está ilustrando sobre el pasado, sobre aquello que ya no vemos en el siglo XXI, porque se han movido el cruceiro, por ejemplo, sí, ¿no?, como insignia, y podemos aprender de la historia. Muchísimas gracias por venir a Peregrinos. Gracias a vosotros por difundir estas ideas y difundir ese sentido jacobeo que tiene Covadonga y que está desgraciadamente tan oculto. Gracias, un abrazo. Una sorpresa encontrarse a Covadonga no como punto de peregrinación en sí mismo, sino como parte del Camino de Santiago de la Edad Media. Toda una sorpresa para mí la existencia que se ha retirado actualmente de un cruceiro, los 4 monasterios benedictinos, en medio rural, los canónigos de San Agustín, que nacen para ser hospitaleros, la incorporación de los laicos a las labores de voluntariado de hospitaleros, el tramo de Pajares, que también forma parte actual y formaba parte del Camino de San Salvador, que ha mencionado don Andrés. ¿Qué les parecen los sitios mágicos? ¿Existen? Es lo mismo que preguntar si existe la magia y los milagros, ¿verdad? Difícil de contestar para algunos, fácil de contestar para otros. Miles de huellas han pisado antes que tú los pasos por donde estás pasando, peregrino. Miles de personas, miles de peticiones, miles de agradecimientos han ido antes que tú. Y todo ello queda en el espíritu y en el aire que respiramos. Espacio cultural patrocinado por Caja Rural de Asturias. Aragón, puerta de entrada del Camino de Santiago. Te proponemos una experiencia única entre los Pirineos Atlánticos y Aragón a través de Somport. Recorre el Camino de Santiago francés por nuestro territorio. Déjate llevar por la historia, el patrimonio, la gastronomía, la naturaleza. Esto y mucho más lo encontrarás en el Camino de Santiago francés a su paso por Aragón. Más información en turismodearagón.com. Campaña financiada con fondos FEDER, Turismo de Aragón, Gobierno de Aragón. Vamos a abrir esta sección de la magia del camino con una persona que me resulta impactante. Qué gratificante es encontrarse con personas así por la vida. Él es Ernesto Bustio, sacerdote. Adivinen cuántos años tiene, se lo voy a decir yo, 84. Acaba de venir de un camino del norte de Italia y regenta un albergue en Cantabria. El albergue mejor valorado del Camino del Norte, dicho sea de paso, que se llama La Cabaña del Abuelo Peuto. Pero no es por esto, por lo que este hombre, que también resulta admirable, es porque a través de este albergue lo constituye como sede de una ONG o varias, ha dicho también, y lleva con todos los beneficios que puede un impacto al tercer mundo, a África, Latinoamérica, República Dominicana, en ayuda a los demás. Vamos a hablar con Ernesto Bustio de las personas que dedican su vida voluntariamente a ayudar a la gente que no tiene posibilidades. Esta es la magia del camino real. Muy buenas tardes, noches, don Ernesto. ¿Cómo se encuentra después de hacer este camino en Italia? Bueno, pues
muy satisfecho porque ha sido una experiencia muy bonita. Yo no he hecho el camino a pie porque son 300 kilómetros, pero he ido hace 10 días, este domingo pasado, no el anterior, a un homenaje a una persona que falleció, que fue creadora de este camino, que se llama Alta Vía de la Gracia. Don Ernesto, queríamos entender estos proyectos de la ONG Brezo, se llama una de ellas, ¿no? En la sensibilización con el tercer mundo, ¿cuáles son y cómo se desarrollan? Bueno, el albergue tiene una vinculación muy directa y permanente con el tercer mundo. Y yo personalmente, pues más todavía porque soy más viejo, lógicamente, ¿no? Entonces, bueno, desde aquí se realizan varios viajes al tercer mundo, siempre que haya algún problema grave, como ha sido el huracán Mitch, como ha sido lo de Haití, como ha sido lo de la India. Cuando hay algún problema grande así, si hay contacto con la gente de allá, sobre todo con misioneros, que es la gente que más sintoniza normalmente con estos problemas, entonces nosotros vamos allí, hacemos un reportaje, volvemos aquí a Cantabria y con ese reportaje se difunde desde la universidad hasta colegios, pasando por grupos parroquiales, uh-huh, o por Cáritas o por distintos grupos de acción, ¿no? ¿Y cómo contribuyen los peregrinos de forma consciente o inconsciente a estos proyectos que llevan la ONG solo por pasar por la cabaña del abuelo Peuto? Sí, bueno, eso ya va por otro camino, diríamos, ¿no? Uh-huh. O sea que los peregrinos participan ideológicamente, diríamos, de estos proyectos. No económicamente, algunas veces sí, pero habitualmente no. Quiero decirte que cuando nosotros todos los días tenemos una charla con los peregrinos, les explicamos todos estos proyectos, por supuesto, ¿no? Uh-huh. No para que ellos participen directamente, sino para que tomen conciencia de que el Camino de Santiago, bueno, tiene su importancia, uh-huh, pero no es lo más importante el Camino de Santiago. Uh-huh. El camino más importante es el que va al interior de uno mismo. E ir al interior de uno mismo quiere decir que hay que estar abiertos a los problemas de la humanidad. Uh-huh. Y entonces se les narra estos proyectos que puntualmente se tienen en el tercer mundo. Uh-huh. O sea que no hay una vinculación financiera directa, pero sí puede llegar a verla, porque si usted toca el corazón del presidente de no sé qué empresa y decide involucrarse, puede hacerlo, ¿no? Sí, pero vaya, yo creo que lo más importante no es que haya una aportación de dinero en el caso de peregrinos, sino que haya una empatía con la gente del tercer mundo, porque solemos decirles, yo personalmente cuando hablo a los peregrinos en grupo todos los días antes de la cena, les digo, bueno, que nosotros vivimos muy bien, aunque tengamos un COVID, aunque tengamos un paro, aunque tengamos muchas limitaciones, pero vivimos colectivamente bien, comparado con el tercer mundo, vivimos bien porque hay otros pueblos que viven mal. Y que los que vivimos bien, los que nos gobiernan por arriba, los que manipulan, diríamos, los hilos de esta sociedad consumista, ya se encargan muy bien de transmitir ese efecto, diríamos, de comodidad, de que nosotros vivimos bien y que los otros que espabilen. Uh-huh. Es un poco más que una idea de proyecto directo económico, que en algún caso sí lo hay también, como lo de la prisión del Dueso de Santoña en colaboración con el albergue. Lo que más promovemos es una sensibilización. Uh-huh. Cuéntenos, por favor, este proyecto de una prisión en Cantabria, el albergue y la repercusión en el tercer mundo. Cuéntenos este proyecto porque es muy interesante. Para mí es una pena que no esté aquí, ha estado aquí y anda por aquí ahora, pero no le tengo a mano, porque él te lo contaría mucho mejor que yo.
Se trata de... tenemos una relación muy directa con la prisión del Dueso, que es un gran penal, como sabéis, en Santoña, ¿no? Y hay un trabajador social que es miembro también del grupo nuestro aquí del albergue, muy sensibilizado con el tercer mundo y sobre todo con la liberación, diríamos, de los presos que puedan reinsertarse, ¿no? Entonces, hace bastantes años, igual hablo de 10 años, él creó un grupo de reinserción y ese grupo tenía el cometido de cultivar una huerta grande en el penal del Dueso y cultivaban lo que aquí llamamos caricos, unas alubias pequeñitas, redondas, rojas o negras, ¿no? Uh-huh. Y entonces con esa cosecha lo traen aquí al albergue, uh-huh. Y entonces en el albergue se hacen unas comidas solidarias. No es para peregrinos, sino es comidas solidarias pues para un grupo de la universidad, un grupo de una parroquia, un colegio, un grupo de amigos, o sea, grupos de 10 personas en adelante. Se hace una comida con esas alubias, con esos caricos, como te digo, y entonces vaya una comida casera muy bien preparada por gente aquí del pueblo y por el cocinero también del albergue, y entonces el dinero que se saca de ahí va destinado a un proyecto de una escuelita de Guatemala de niños muy pobres. Uh-huh. Eso es un proyecto muy bueno y tiene una doble función. Primero, ayudar económicamente a esa escuelita de un barrio pobre, Barrio Limón de Guatemala, y en segundo lugar, que la gente que hace este proyecto, que inicia este proyecto, que son presos del Dueso, con voluntad de reinsertarse a una vida pues normal, sí. Pues se encuentran realmente gratificados por esta experiencia de ayuda a gente más necesitada que ellos. Es un poco el programa de las comidas solidarias. Qué gran labor. Y además qué buena idea utilizar el albergue que está en pleno Camino de Santiago, que tiene una fama excelente, como sede también para, no solo para que los peregrinos puedan colaborar o concienciarse, como usted ha dicho, como primer paso, que la concienciación siempre es el primer paso de la acción, porque de nada vale que pensemos si luego no hacemos nunca nada con nuestras vidas, ¿verdad? Claro. Y luego esta reinserción de la prisión, que la gente se sienta útil a través del albergue que va a una escuela pequeña en Guatemala, para que las niñas y los niños de allí que no tienen posibilidades puedan llevar una vida mejor. Muchísimas gracias, don Ernesto, por su testimonio, por su valiosa labor. Y estaremos en contacto para ver cómo podemos ayudarle en algún proyecto interesante. Pues muy bien, pues que se vayan abriendo nuevos caminos, porque el Camino de Santiago, yo que soy un poco adicto, no demasiado al Camino de Santiago, soy más adicto al Camino de la Vida. Uh-huh. Y lo que te he estado contando es el Camino de la Vida, que lógicamente tiene o dice una relación muy directa también con el Camino de Santiago. Sí, señor. Pues muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias por la llamada y que sepamos que en el camino se encuentran muchas experiencias especiales, muchas. Esta es una de ellas, pues no es ni la más importante ni la única, pero os agradezco desde aquí, ya con mi carga de años y mis ansias todavía de seguir caminando, os deseo que realmente pues el camino no vaya solamente a Santiago, sino que vaya fundamentalmente al interior de uno mismo. Y con ese mensaje nos quedamos. Muchísimas gracias, don Ernesto Bustio. Le mandamos un gran abrazo y muchísimo ánimo y fuerza para continuar con esa gran labor que está haciendo. Muchas gracias a vosotros. Y esta experiencia de Ernesto, esto solo se sabe cuando se va allí y se ve. Porque ¿cuántas veces hemos ido a República Dominicana de vacaciones? Algunas personas, ¿verdad? Pero ¿cuánta gente se ha cogido un coche y se ha metido en el interior para ver cómo vive la gente?
fuera de las playas, fuera del turismo. Ya no digo nada en África. Una de las cosas que más me impactó de África es la siguiente, se la tengo que contar porque parece un matiz en el que no caemos. La gente, los niños, no piden dinero, extienden la mano, pero no es dinero lo que piden. A continuación se la llevan a la boca porque lo que están pidiéndote es comida. Si uno viene de un restaurante de comprar comida para llevar, se vuelve al hotel o donde esté sin ella, porque es imposible no dársela. Cuando uno se encuentra con un crío de 7-8 años, delgado, sin duda, que la necesita más que tú, y no está pidiendo dinero, está pidiendo comida. En el siglo XXI vamos a ver si podemos ayudar entre todos con ese espíritu solidario, de unión, del Camino de Santiago, que, como acaba de decir Ernesto, es el camino de la vida y hay que abrir nuevos caminos, y no porque nos quede lejos, debemos despreocuparnos menos de estos temas. Estás escuchando Peregrinos en Radio Intereconomía. El origen del primer itinerario cultural de Europa. El origen de la peregrinación hacia Santiago. Ven a conocer el inicio de la historia. Oviedo como origen del camino, de la historia tras todos los caminos. Te esperamos donde todo empezó. La historia que les voy a contar ahora les va a dejar impactados. Les voy a hablar de una persona, y vamos a hablar con una persona que se llama Nacho Beneito, que nace en Madrid, de familia alicantina, pero vive en Jaca. Y tiene una historia impresionante, singular, única. Nunca nada igual había llegado antes a este programa. Él, que hizo Derecho, pero siempre toda su vida fue militar, le propuso al coronel, en forma de agradecimiento, ir a Santiago en un tiempo récord. 85 horas en hacer 1.100 kilómetros entre todo el regimiento corriendo a relevos. Pero luego también tiene otra historia de guerras. Porque como tal fue una persona asignada a Kosovo, a Bosnia, a Irak. Y luego, tras no haber tenido ninguna baja relevante, ¿qué hizo? Volvió al santo para agradecerle esa clase de fortuna que solo tienen algunos en la vida. ¿Y cómo lo hizo? Vamos a hablar ahora con Nacho Beneito. Buenas tardes, Nacho. Buenas tardes, Ana. Menuda aventura la tuya de vida. Curiosa, como la de tantos. Ahora mismo eres el presidente de la Asociación de Soldados de Montaña en Jaca. Sí, es de la Asociación Española de Soldados Veteranos de Montaña. Uh-huh. Yo soy el jefe el presidente de el presidente de la sección de Jaca. Uh-huh. Cuéntanos esta historia de locura donde le propones a un coronel con un par de bemoles, que haga de una sección o de un regimiento una aventura con Santiago. Bueno, a la sazón yo estaba destinado en un regimiento que ahora ya entregó su bandera al Museo del Ejército, que era el Vizcaya 21, el Regimiento de Infantería Vizcaya 21. Era un regimiento acorazado mecanizado. Mi coronel, estoy hablando del año 87, uh-huh. Mi coronel era don Carlos Ruiz Ballesteros, en paz descanse, una muy buena persona, maravilloso. Le propuse locuras, uh-huh. Una cosa que me pasó por la mente, el ir desde León con una sección de infantería andando a saludar al apóstol en nombre de la infantería española. Le di los papeles, marché, y a la vuelta de un mes ya ni me acordaba, porque digo, no, esta locura, no. Y un buen día me llama. Beneito, dígame, mi coronel, he leído tus papeles de nuevo.
bien, y yo pues no, no me parece. Pues por dentro decía, pues lógico. Dice, vais a ir desde aquí, desde Valencia. Que de León no es de los valientes. Exactamente. Digo, pero desde Valencia. Sí, y vais a ir corriendo. Digo, perdóneme, yo voy a sentarme ahora. Ahora sí que me siento porque aquello me pareció. Se echó a reír, se sonrió. Y dice, sí. Y vas a ir con una sección mezcla del batallón acorazado y del batallón mecanizado. Jesús de Dios, aquello para mí fue tremendo. Me dio una carta de presentación para los 2 tenientes coroneles de los 2 batallones, dándome carta blanca, que lo que yo pidiera como si lo pidiera él. Fue un honor para mí el que yo, dichoso teniente, pobre hombre teniente, pues encontrarme con todo aquello, pues bien, fui a ver a los 2 tenientes coroneles y me dijeron, ya sabemos, ¿qué necesitas? Digo, pues que me dejen entrenar un poco con ellos. Y entonces en la hora de la gimnasia, a las 7 de la mañana hasta las 10, pues corríamos, nos aligerábamos, preparándonos los hombros, tal y cual, porque iba a correr con el uniforme reglamentario, con la mochila, con el casco dentro y con un subfusil. 5 kilómetros, y después de esos 5 kilómetros entraba otro a correr, y otro, día y noche, hasta que llegáramos a Santiago, tardáramos lo que tardáramos. Ajá. ¿Y tardasteis cuánto? 85 horas 6 minutos. Además, tengo aquí en casa recortes de prensa de las provincias y demás, donde la peregrinación militar está a cerca de 200 kilómetros, está a 100 kilómetros, acaba de entrar en Santiago. Muy emocionante. Y entonces salimos corriendo después de una misa de campaña en el patio del regimiento para que nos ayudara a llegar. Salimos los primeros 5 kilómetros, nos los dio el coronel, nos los regaló él, porque él corrió 10 kilómetros, los 10 primeros kilómetros. Al día siguiente por Teruel nos regaló otros 5, y seguimos, hasta que llegamos a Galicia, a Piedrafita, del Cebreiro. Y allí, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Cuando apareció una sección de infantería del regimiento de Santiago, que nos recibió, y entonces nos fue acompañando cada vez que corría uno de nosotros, uno de ellos. Y entramos en la iglesia, en la plaza del Obradoiro, todos juntos. Aquello fue realmente emocionante. El espíritu de unión, de solidaridad, de empatizar. Eso de la infantería, es que es único. Quien, como decía Camilo José Cela cuando escribió A pie y sin dinero, es que Perdón, es que me emociono. No te preocupes, Nacho, aquí también lloramos. Perdón. Es que lo recuerdo después de 30 años largos, y aquello fue precioso, fue emocionante. Nos hacemos cargo, porque claro, era las personas arropando tu proyecto, estando de acuerdo e involucrándose en la otra punta del país, ¿no? Además, no solo eso, sino que salí de Valencia con soldados todos de reemplazo, todos voluntarios. Se presentaron más de 110 voluntarios para escoger a 30. Se quedaron llorando. Se quedaban llorando porque no podían participar. Un éxito de idea, un éxito de proyecto donde había codazos para entrar. Además, fíjate, Elena, que había muchachos que no eran creyentes. Claro, porque el Camino de Santiago es un concepto mucho más amplio que no necesariamente el camino, uno de los caminos que marca la religión católica, sino que también abarca a los laicos. La fe es lo que nos une a todos, ¿no? La fe, la creencia, la superación, la unión, el espíritu del camino en sí. ¿Y cómo fue tu experiencia en esos países difíciles, con esas misiones complicadas, Kosovo, Bosnia, Irak? Pues vamos a ver, no es mi experiencia, es de todo el mundo que ha estado por allí. Es único. Es único. Ese espíritu de camaradería, de desear a la familia, rezar por ella, que se ha quedado en España. Perdona, es que cuando los años... Que es muy generoso, porque en realidad es la familia quien no
somos los demás quien deberíamos estar rezando por ti para que no te ocurra nada, y tú que estás en el campo de batalla estás rezando por los demás para que se encuentren bien, porque en ese momento no puedes protegerles porque estás destinado en otro lugar. Es que mira, cuando estás allí estás pensando que estás defendiendo una cultura occidental. Pienso así, al menos pienso así. Ya sé que soy un poco trasnochado. Bien, que piensen lo que quieran de un servidor. Pero es que estás defendiendo la cultura occidental. Estás defendiendo lo nuestro, nuestros hogares. Y la de todo el mundo. Y después, a veces, cuando vienes aquí, no es reconocida esa labor por mucha gente. Ya. Eso es lo triste. Sí, es triste cuando alguien hace un esfuerzo que no por los debemos demás. hablar de estas cosas. Hablando del Camino de Santiago no debemos hablar de estas cosas. Bueno, pero es así. El camino abarca cualquier conversación. Y quiero pasar a un punto muy importante. Cuando vuelves, has estado bien, tu familia bien, y, digamos, quitando los accidentes, no ha habido bajas graves. Y tú arrancas otro proyecto personal con el Camino de Santiago. Sí. Sí, es que, bueno, he tenido muchos proyectos porque han sido 13 veces lo que lo he hecho. Uno de ellos fue cuando pasé a la reserva en el año 2009, en el año 2010 hice, pues, era una promesa que tenía hecha al apóstol de que si todo iba bien y si Dios quería, pues yo seguía vivo, pues que iba a darle las gracias. De salir de Jaca, porque ya vivía aquí en Jaca, pues salir y volver a Jaca, pues era trasnochado porque yo lo había hecho varias veces. Entonces dije, no, voy a partir de Alicante, de un pueblecito al lado de Alcoy, llamado Bañeres, de donde eran mis padres y donde también está enterrado mi hermano, de allí. Pues entonces salí de allí, tinotano, me llegué a Santiago, le di las gracias al apóstol por haberme tratado bien durante 40 años y regresé a Jaca. Fueron 2.400 kilómetros en 46 días. Impresionante, Nacho, tu historia siempre de agradecimiento, pases por donde pases, tu historia de defensa, de creencia, de cultura. Te agradecemos muchísimo que hayas compartido tu legado con Peregrinos para también dar visibilidad a este tipo de historias que no teníamos ninguna igual. Te mandamos un abrazo y la mejor suerte para todo lo que te queda de vida, que espero sea mucha, porque este jovenzuelo con el que estamos hablando tiene ahora 70 años, 70 ¿verdad? 70 años. Ya para cumplir los 71. Un abrazo muy grande, Nacho. Espero verte por Jaca en mi visita a Aragón. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, un trella. Vale, hasta luego. Buenas tardes. Aragón, puerta de entrada del Camino de Santiago. Te proponemos una experiencia única entre los Pirineos Atlánticos y Aragón a través de Somport. Recorre el Camino de Santiago francés por nuestro territorio. Déjate llevar por la historia, el patrimonio, la gastronomía, la naturaleza. Esto y mucho más lo encontrarás en el Camino de Santiago francés a su paso por Aragón. Más información en turismodearagón.com. Campaña financiada con fondos FEDER, Turismo de Aragón, Gobierno de Aragón. Y con Nacho Beneito cerramos un nuevo programa de Peregrinos. Vaya experiencias de vida de las que estamos aprendiendo. Esta persona que se emocionó del apoyo, de cómo le arroparon para llevar adelante su proyecto, de esa custodia de otros militares acompañándoles en un trayecto. Tiene que ser emocionante cuando alguien propone una idea y la gente une corazones para llevarla adelante. Así que un último consejo del Principito. Dirán que soy un poco pesada, pero creo que tiene algo de sabiduría. Y dice: recuerda que eres tú quien decide cómo te afecta todo lo que sucede a tu alrededor. No podemos controlar lo que nos sucede, en cualquier caso, en todo momento, en toda forma, pero sí podemos decidir cómo nos afecta y cómo gestionamos eso
para mejor, si es posible. Recuerden ser felices esta semana que entra. Soy Ana Martín, les mando un fortísimo abrazo. Buen camino, Ultrella.